canal El Mensajero, una voz que clama en el desierto. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante en el cual se llama el Shabbat, el día de reposo como nosotros lo conocemos. Quiero que miremos el día de reposo bajo la ley y el día de reposo bajo la gracia. Vamos a ver unas grandes diferencias. Quiero que vayamos al libro de Mateo 12:3-8, en la cual dice así: Jesús le dijo, ¿no han leído en las escrituras lo que hizo David con él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de reposo. Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura, que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de reposo. Vamos a ver el Shabbat bajo la ley. Nos encontramos en un tiempo o un siglo tecnológico y altamente informativo, en el cual aún surgen preguntas acerca de este tema muy controversial, como es el Shabbat o el día de reposo. De lo cual surgen preguntas como, ¿Dios requiere que la iglesia debe guardar el Shabbat? ¿Cómo un cristiano puede guardar el día de reposo? ¿Qué bendiciones se abren al guardarlo? ¿Cuál es la diferencia entre el día de reposo bajo la ley y el día de reposo bajo la gracia? Todas estas interrogantes serán contestados bajo la luz de la palabra, de las escrituras, para una mejor comprensión real de la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Shabbat bajo la ley. Éxodo 31, 16, 17 dice, el pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó. Deuteronomio 5:15 dice, recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Al revisar estos versículos, nos damos cuenta que el día de reposo fue una señal especial entre el pueblo de Dios e Israel. No fue la intención de Dios el dar el día de reposo a Israel para recordar su creación, sino para que recordaran su esclavitud en Egipto y su liberación de parte de Dios. Para poder comprender el significado y motivación del día de reposo, debemos entender qué era, cómo se transcurría el día de reposo bajo la ley. Es una orden establecida por Dios en el cuarto de los mandamientos, 10 mandamientos. Fue instituida para el beneficio de la humanidad. Fue un día sagrado para la adoración y veneración de Dios. Una señal eterna entre Dios y su pueblo, Israel. El día de reposo comenzaba con la puesta del sol del viernes, 6 p.m., y terminaba con la puesta del sol del sábado, 6 p.m. Ahora, el día de reposo bajo la ley contenía ciertas prohibiciones y consecuencias, de las cuales eran no plantar, no arar, no cosechar, no trillar, no moler, ningún tipo de trabajo ni tarea doméstica. Y la consecuencia de no cumplir estas leyes era la muerte.
Números 15, 32, 36 dice, cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés y Aarón y el resto de la comunidad. Lo mantuvieron bajo vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el hombre debe ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. Así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal como el Señor había ordenado. En el tiempo bajo la ley, el día de reposo era muy estricta y no se permitía a ninguna violación de ningún israelita o desobediencia a la misma. Pero sin embargo encontramos un caso muy inusual en el Antiguo Testamento, que sería una sombra y figura de lo que hoy conoceríamos como el Shabbat bajo la gracia o el reposo bajo la gracia. Eso lo encontramos en 1 Samuel 21, 4, 6. Y dice, no tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado, el cual puede comer si tus jóvenes no han acostado con mujeres recientemente. No te preocupes, le aseguró David. Nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña, y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales. Cuanto más a esta. Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. En pocas palabras, este versículo, el rey David no era culpable de quebrantar una ley dada a Moisés por Dios, porque él recibió el permiso especial para comer el pan consagrado cuando el sacerdote consultó al Señor en nombre de David. El rey David, como figura de Jesús, nos muestra cómo el Shabbat será celebrado por un Israel celestial, en la cual es la iglesia, de una forma diferente. Juan 4:23 dice, pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme el Espíritu de Dios. El Padre quiere que así lo hagan los que le adoran. Uno de los errores de los creyentes judaizantes es que no conocen realmente el propósito del Shabbat o día de reposo, porque lo celebran con la idea del término castigo-recompensa, que sería una motivación suficiente para guardarlo. Es como los sirvientes que sirven al amo esperando recibir una recompensa, no como los sirvientes que busca el Señor, que sirven al amo sin esperar recibir nada más que el temor del cielo esté sobre ellos. El Shabbat bajo la gracia. Ahora vamos a entender cuál es la diferencia entre el Shabbat bajo la ley y el Shabbat bajo la gracia. Romanos 4:5. Otro caso. Hay quienes dan más importancia a un día que a otro. Y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. Colosenses 2:16 nos dice, por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. En estos versículos,
observamos que nuestra salvación no depende de la ley, sino que Dios nos manda que vivamos en rectitud y que nuestro verdadero descanso, Shabbat, comienza cuando dejamos todas nuestras cargas y en nuestras vidas a manos del que nos otorga refugio y descanso, quien es Jesucristo, nuestro Shabbat. Ahora, ¿debe un cristiano guardar el Shabbat y cómo? En cierto sentido, no. Bajo el nuevo pacto, ningún cristiano está obligado a celebrarlo. Sin embargo, debemos guardarlo en una forma diferente, diariamente, ya que Cristo ha traído cumplimiento en términos de reposo que tenemos a través de la resurrección de Cristo, que ahora anticipa y garantiza el reposo que está por llegar. Cada día del Señor volvemos a Jesús, cansados, cargados, de lo cual seguimos el rastro de la sombra del día de reposo hasta su fuente, que es Jesús, al cual quiere que descansemos aun cuando estamos trabajando. Es aquí donde en este descansar y trabajar, donde vivimos el día de reposo diariamente. Mateo 11:28 dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Gálatas 2:14-21 nos dice: cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la ley, de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado en Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a mí, se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesaria que Cristo muriera. ¿Cómo cumplir el Shabbat en la gracia? Hay 4 puntos que yo puse aquí. 1, en la búsqueda de Dios diariamente. Cuando tú buscas al Señor diariamente, tú estás cumpliendo con el Shabbat. En renovar nuestros votos con el Señor diariamente. Al alimentar nuestras almas con las cosas del Espíritu diariamente. Con una comunión en adoración a Dios
diariamente. Acuérdese que Jesús es nuestro descanso. ¿Qué bendiciones produce al cristiano el reposo bajo la gracia? Nuestra cercanía a Dios y a Cristo Jesús. Sanidad y alivio para nuestra vida espiritual como física. Crecimiento espiritual. Llamamientos ministeriales. Liberación de toda clase de yugos espirituales, tales como físicos. Aumento de nuestra fe a través de Jesucristo. Una sana, real y verdadera comunión entre hermanos. Y la esperanza de nuestro regreso a casa de nuestro Padre. La primera venida de Jesús no abolió el Shabbat o el reposo. Más bien marcó el comienzo de un tipo de descanso más profundo que el Shabbat bajo la ley podría ofrecer. En pocas palabras, hermanos, si usted celebra el Shabbat un sábado o usted prefiere celebrar el Shabbat un domingo, no importa, eso no altera su salvación. Pero Dios quiere que nosotros no nos mantengamos bajo la ley porque no vamos a poder ser salvos. Porque si usted quiere seguir la ley, puede infringir otro mandamiento y lo que hizo no sirvió. Por eso Jesús vino a morir por nosotros, cumplir en la ley para que nosotros pudiéramos vivir bajo su gracia. Le doy gracias por este pequeño momento en el cual yo quiero que tú recapacites y tú medites acerca de lo que has escuchado este día. Y te veo en el siguiente mensaje. Dios te bendiga.